entender. Bueno, lo que es la vena yugular externa va a drenar lo que es en la subclavia, de la cual se va a unir a la vena yugular interna en lo que es la raíz del cuello para convertirse en la vena brachiocefálica. Y bueno, las dos venas brachiocefálicas se van a unir para formar la vena cava superior. Vamos a ver primero su origen. Su origen se va a dar por la confluencia de lo que es la rama posterior de la vena retromandibular y la vena auricular posterior. Eh, Creo que se ve mejor aquí. Eh, bueno, como les dije, se daba por la confluencia de la vena retromandibular y lo que era la vena auricular posterior, que está en esta parte. Bueno, lo que es la vena retromandibular es una vena profunda de la cara que va a estar formada por la unión de lo que es la vena temporal superficial y lo que es la vena maxilar. Bueno, el plexo pterigoideo, que es ese de aquí, se va a encontrar en lo que es la superficie lateral del músculo pterigoideo medial. Bueno, aquí no se alcanza como a observar muy bien, pero esto nos va a dar origen a lo que es la vena maxilar, que se une a la temporal superficial, que está aquí, y van a formar lo que es la vena retromandibular. Después, bueno, esta se va a discurrir posteriormente a lo que es la rama de la mandíbula que está dentro del parénquima de la glándula parótida, que debe de estar, bueno, está por aquí. Y superficialmente a lo que es la arteria carótida externa. Cuando emerge desde el polo inferior de lo que es la glándula parótida, la vena retromandibular se va a dividir en una rama anterior que se va a unir con lo que es la vena facial. Y la rama posterior, que es la que de más importancia, es la que se va a unir con la auricular posterior y aquí, bueno, inferiormente a lo que es la glándula parótida para formar la vena yugular externa. Bueno, la vena auricular posterior, bueno, eso se me olvidó decirles que es la que va a drenar lo que es el cuero cabelludo por detrás y por encima de lo que es el pabellón auricular. Y bueno, la vena yugular externa se va a formar desde el ángulo de la mandíbula, como se los había dicho, y se va a encontrar profunda a lo que es el nervio facial, pero se va a encontrar superficial a lo que es la arteria carótida externa y va a descender verticalmente a través de lo que es la cara superficial del músculo esternocleidomastoideo y por debajo va a pasar lo que es el nervio cervical transverso. Aquí se encuentra, bueno, va a pasar igual en lo que es el músculo platisma, que recordemos que está encima del esternocleidomastoideo, y la fascia de revestimiento. Bueno, se dice que esta perfora lo que es la capa de revestimiento de la fascia cervical superficial y va a descender hasta la clavícula y va a desembocar para unirse con lo que es la vena subclavia. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las venas afluentes de la yugular externa y vamos a hablar de las que son de mayor importancia. Entonces podemos decir que las venas que drenan en la yugular externa van a ser la vena retromandibular, como lo mencionó mi compañera Andrea, que esta va a estar formada por la vena temporal superficial y la vena maxilar. La vena temporal superficial a su vez va a tener dos venas que van a drenar en ella, que va a ser la vena supraorbitaria y la supratroquear. También van a drenar la vena auricular posterior, la vena yugular anterior, la vena yugular externa posterior, la vena cervical transversa y la vena supraescapular. Entonces vamos a revisar el drenaje de cada una de estas. Primero por la vena retromandibular. Esta va a ser una vena profunda de la cara que va a estar formada por la unión de la temporal superficial y de la vena maxilar, como les mencioné. Por un lado, la vena temporal superficial, a través de lo que son las venas supratroquear y la supraorbitaria, va a drenar parte de la piel cabelluda, la frente, parte del oído externo y la cara superficial del músculo temporal. Y por el otro lado, la vena maxilar va a drenar el plexo venoso pterigoideo, que fue el que también les mencionó mi compañera Andrea.
Ya en general, esta vena retromandibular va a drenar la glándula parótida y el músculo macetero. Después está la vena auricular posterior. Esta lo único que encontré es que va a drenar el cuero cabelludo por detrás y por encima del pabellón auricular. También está la vena yugular anterior. Esta se va a originar cerca del hueso ioides por la confluencia de las venas submandibulares superficiales. Esta va a descender por el tejido subcutáneo, va a estar profunda a la lámina superficial de la fascia cervical profunda y va a estar ubicada entre la línea media anterior y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Ya al llegar a la raíz del cuello, esta vena yugular anterior va a girar de manera lateral y posterior al músculo esternocleidomastoideo para desembocar en la terminación de la vena yugular externa y puede que alguna de sus ramas desemboque en la vena subclavia directamente. Esta vena yugular anterior va a recoger la sangre venosa de la porción laríngea del cuello y ocasionalmente de la glándula tiroides. También encontré que hay otras venas que son tributarias que va a recibir la vena yugular externa a lo largo de todo su recorrido, y estas van a incluir la vena yugular externa posterior o vena yugular posterior externa, que va a drenar las zonas superficiales de la parte posterior del cuello, y las venas cervical transversa y la supraescapular, que van a drenar en la región escapular posterior. Entonces recibe venas escapulares superiores y venas escapulares posteriores. Son las que están más distales. Ajá. O digamos que son sus afluencias más cercanas antes de que sean anastomose con el tronco brachiocefálico, ¿vale? Bien. Sí, bueno, ya para terminar con las patologías, pues también aquí yo encontré como las de la carótida interna, la flebectasia de la yugular externa. También es una patología es poco frecuente. La incidencia es en pacientes pediátricos y en pacientes de edad avanzada. Pues lo mismo, consiste en la dilatación fusiforme del vaso, se manifiesta como una tumoración cervical asintomática. Es compresible, no presenta tortuosidades, no es dolorosa y aumenta al realizar esfuerzo físico o con la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva es demasiado importante para hacer el diagnóstico. Se presenta más en el varón y aparece más en el lado derecho, aunque yo leí que, bueno, dos casos clínicos, uno sobre un paciente masculino de 24 años con un antecedente de traumatismo en la cara lateral izquierda del cuello a los 3 años de edad, y ahí fue donde apareció la tumoración, pero debido a que no hay tanta información respecto a esto, a las flebectasia, pues no se lo diagnosticaron, y fue hasta los 24 años. Y el otro caso igual era de un paciente femenino, también en la cara lateral izquierda, y este tenía 7 años de evolución. El tratamiento para ambos fue quirúrgico y pues leí que si no presentaba síntomas, pues el tratamiento únicamente podía ser conservador, y si tenía síntomas se planteaba el tratamiento quirúrgico. Respecto a la trombosis venosa de la yugular externa, también leí un caso clínico. La causa aquí estaba asociada a un catéter venoso subclavio, aunque también se puede presentar por infecciones. Una que tampoco es muy común, pero está relacionada, es el síndrome de Lemierre. Y en la edad avanzada junto al antecedente del catéter venoso, pues es un factor muy predisponente. El cuadro clínico, por orden de frecuencia, consiste en fiebre, leucocitosis, dolor cervical en la región trombosada y una masa palpable en el cuello con dolor.
Para definir una trombosis venosa clínicamente manifiesta, se requiere el diagnóstico por imagen, como el ultrasonido o venografía, y los síntomas como dolor, calor, edema, cambios de coloración violáceos. Y bueno, eso está. Entonces, eso es muy importante. Siempre que ustedes vean un paciente al que se le vaya a poner un catéter venoso central, siempre se les tiene que informar que una posible complicación, pues es una infección asociada a la colocación, ¿vale? Bueno, entonces, a ver, ¿me repiten sus nombres de ahorita las doctoras que expusieron? Hernández Andrea. Hernández, ok. Corella Sánchez. ¿Cómo? Corella. Corella. Vale. Sánchez, sí es Sánchez Becerra, ¿no, Regina? Sí, Sánchez Sí, Becerra. Sánchez Becerra, Regina. Sánchez Becerra. Bien, entonces, ¿falta algún sistema? Pues el sistema del corazón. Bien, vamos. 20 minutitos para ver drenaje de corazón. Bueno, nosotros somos el equipo 1 y les vamos a hablar sobre el drenaje del corazón y las venas pulmonares. Y pues somos Aline Montserrat, Isaí y pues yo, Maomi. La siguiente, Carisha, por favor. Bueno, pues como primer punto, pues vamos a hablarles sobre el drenaje venoso. Y pues el drenaje venoso se va a dividir en dos. Primero que nada, pues recordemos que el seno venoso va a ser una estructura que se encuentra en la parte posterior inferior de la aurícula izquierda, con su unión en el ventrículo izquierdo, y pues esta va a ser, la que va a recoger la mayoría de sangre del corazón y pues la va a drenar como único conducto a la aurícula derecha. Bueno, pues vamos a tener las venas que van a desembocar en el seno coronario, de las cuales son la vena coronaria mayor, también conocida como vena cardíaca magna, y pues esta se va a encontrar en el surco interventricular anterior y pues se va a dirigir a lo largo del surco coronario hasta drenar directamente en el seno venoso. Luego vamos a tener a la vena posterior del ventrículo izquierdo, que esta a su vez va a drenar a la coronaria mayor y al seno venoso coronario. Y pues después tenemos a la vena cardíaca media, que pues esta también es conocida como interventricular posterior, y pues esta va a comenzar en el vértice del corazón y pues va a estar acompañada de la arteria con el mismo nombre en el surco interventricular posterior, y pues esta va a desembocar en la proximidad del seno coronario. Luego tenemos a la vena cardíaca menor, que pues esta es una vena que viene a lo largo de todo el surco coronario, que pues que es entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Esta nace a nivel anterior, recorriendo junto con la arteria coronaria derecha, y pues que va a estar como en la parte del lado como derecho, o sea, en la aurícula derecha. Luego, pues la vena oblicua, vena oblicua de la aurícula izquierda, esa corre a lo largo de la cara posterior e izquierda de la aurícula izquierda y pues está situada dentro de un pliegue vestigital conocido como ligamento Marshall. Que bueno, pues el ligamento Marshall es como una cresta aguda que va a separar a la orejuela izquierda de las venas pulmonares izquierdas. Bueno, entonces el drenaje venoso del corazón, así como habrán visto en su conformación que había columnas carnosas de primer, segundo, tercer orden,
En las venas del sistema coronario podemos hacer lo mismo, podemos nosotros dividir venas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden, dependiendo en dónde vayan a desembocar, ¿vale? ¿Cuál es la vena o el seno más importante en el corazón? A ver ahí quien estaba exponiendo. La vena coronaria mayor. Exactamente, entonces el seno coronario, la vena coronaria mayor, se le va a considerar de primer orden, ¿vale? Es la más importante porque esa va a recibir del ventrículo izquierdo, o sea, recibe digamos, las recíprocas a las arterias, o sea, recibe la vena del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, la marginal, la oblicua o vena de Marshall. Y entonces esa va a ser la principal. Es la que se localiza en la cara posterior del corazón y además, pues es la que divide de aurículas y ventrículos. Tenemos también las venas de segundo orden o también llamadas venas de Galeno. ¿En dónde van a desembocar estas venas? A ver, otra vez quien estaba exponiendo. ¿Quién estaba exponiendo? Yo. Álvarez. Sí, no recuerdo si drenan hacia el seno recto del... No. ¿Las Galeno? Las venas de Galeno, esas desembocan, en la aurícula derecha, ¿vale? ¿Qué otras venas recibe? Bueno, acuérdate que como ya son venas de menor tamaño, recibe venas más pequeñas. Recibe venas más pequeñas de la aurícula, del infundíbulo pulmonar, que es ese ensanchamiento donde sale la arteria pulmonar, y las venas de Zucker-Kandl. Así como hay una fascia en el riñón de Zucker-Kandl, también aquí hay unas venas de Zucker-Kandl. Entonces todas esas son venas, o sea, drenan en las venas de Galeno, venas de segundo orden. Y ya por último, tenemos las venas de tercer orden, que son las venas de Tevesio, que pusiste aquí. Esas venas en general drenan en cualquier cavidad, ya sea aurícula derecha, izquierda o ventrículo derecho o izquierdo, porque esas son venas muy pequeñas que se encuentran dispuestas en todo el miocardio. Entonces, esas van a poder drenar en cualquiera de las cavidades. Son las más pequeñas y se les conoce también como venas de tercer orden o venas de Tevesio. ¿Vale? Sí, todavía falta que mi compañero Isaí te explique más cómo esa parte. Todavía no llegamos a las venas de tercer orden. Ok. Bueno, es que las vi aquí que pusiste las venas de Tevesio, entonces. Sí, es que nada más dije ahorita las venas que desembocan en el seno coronario. Vale, entonces seguimos. Bueno, sí, continúo yo. Sí. Sí, pero no, arriba todavía, vamos a seguir. Bueno, como ya ha hablado el doctor, existe pues una circulación sistémica y una funcional en la cual participa pues el hígado, participa también los pulmones y pues el corazón. Y pues ahorita nos vamos a enfocar no en la circulación funcional, sino en la circulación sistémica propia del corazón. Y entonces va a haber una estructura que pues ya se mencionó, que es el seno coronario. Y para hacer una discriminación de las arterias, perdón, de las venas que son las que drenan, vamos a tener las que son dependientes de este seno coronario y vamos a tener las que son independientes del seno coronario, que pueden, bueno, estas independientes del seno coronario, se van a llamar venas directas porque van a llegar directamente a la parte que pues van a drenar. En este caso, pues vamos a tener otras dos clasificaciones, las que van a llegar directamente a la aurícula derecha y las que van a pues drenar en cualquier parte de las cavidades del corazón, que son las venas de Tevesio. Como dice el doctor, podemos encontrarlas en cualquier parte del corazón, aunque encontré bibliografía que se encuentran mayormente
en la aurícula izquierda. Entonces, estas venas de Tevesio, que son de tercer orden, se llegan a mezclar. En el caso de que haya sangre oxigenada, pues se pueden mezclar, pero es una mínima cantidad la que se mezcla. Pero pues es una forma de drenaje que tiene el corazón. Y las otras son las venas cardíacas accesorias, que pues también le llaman venas cardíacas mínimas, que pues son las que están ubicadas en el centro del ventrículo derecho y que pasan directamente a la aurícula derecha. Ok, es como mi compañera. Bueno, y ahora sobre las aurículas, pues estas se van a dividir en derecha e izquierda, y pues la aurícula derecha va a recibir sangre de baja en oxígeno procedente del resto del cuerpo y pues vacía la sangre en el ventrículo derecho. Y pues estas van a estar presentes en el drenaje de las venas cavas, y en las aurículas izquierdas, pues esta va a recibir sangre rica en oxígeno procedentes de los pulmones y pues esta va a vaciar la sangre en el ventrículo izquierdo. Y pues aquí van a drenar las 4 venas pulmonares. Siguiente, por favor. Ok, tantito ahí, me regreso con, ¿quién está exponiendo? ¿Isaí? ¿Isaí? Sí, doctor. Entonces, ya para concluir con esto de las venas de Tevesius, ¿cómo se llama entonces los orificios por donde drenan esas venas tan pequeñitas? Estoy buscando donde salen directamente a los ventrículos y las aurículas, pero no encontré cómo se llamaba. Y Ok, también esos tenía la duda que si orificios, era Tevesio o Tevesio. ajá, entonces esos orificios por los cuales drenan se llaman foramínulas, ¿vale? Ah, Por ahí drenan entonces las venas de Tevesio. Va, entonces, ahora sí seguimos con ya por último el sistema pulmonar, de las venas pulmonares. bueno, todavía no. Vamos a seguir con el drenaje directamente de las aurículas, que bueno, va a estar a cargo Ah, de... ok, ok, Y luego va, vamos con los ventrículos. vale. Siguiente calle, por favor. ¿Ya con ventrículos, Ali? Sí, es ahí, ya. Ah, ok, perfecto. Bueno, aquí les puse este mapa, bueno, en la cual pues se puede ejemplificar cómo surge todo este sistema de drenaje que pues, sucede en el corazón. Y para que sea más entendible, pues en el primero puse los ventrículos. Y pues tenemos 4 ventrículos, o bueno, dos ventrículos, pero pues en las partes tenemos anterior y posterior. Entonces, como tal, el ventrículo aquí lo separé, que tenemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Vámonos del lado derecho y aquí vamos a encontrar pues la parte anterior de este mismo ventrículo derecho y la parte posterior. Y aquí donde le señalo con rosita, no sé si lo pueden señalar para que vamos viendo este esquema. ¿Quién está compartiendo? Ah, ok, va, mira. No, antes. Sí, porque bueno, esta también es importante. Pero bueno, en el ventrículo derecho ya nos ubicamos ahí, vámonos a la parte anterior y como aquí vemos, está una línea rosita que bueno, llega a la aurícula derecha directamente. Y como vimos, donde queremos que se drene todo lo que serían los ventrículos, pues queremos que siempre drenen a lo que sería la aurícula derecha, a excepción pues ya las que dijimos, las de Tavesio. Pero bueno, en el caso del ventrículo derecho anterior, podemos ver aquí cómo se señala en rosa, cómo llega directamente a la aurícula derecha. Ahora, en el caso del ventrículo derecho posterior y del ventrículo izquierdo posterior, pues vamos a encontrar aquí, vemos cómo ¿lo puedes señalar, por favor? Ándale, ahí tenemos la vena interventricular posterior, que, bueno, como dijimos, la finalidad es que todas caigan directamente a la aurícula derecha. Podemos ver cómo tanto el ventrículo derecho posterior como el izquierdo posterior caen a la interventricular posterior, y pues de estas se pueden ir al seno coronario, y ya del seno coronario tienen pues una terminación en la aurícula derecha. Y bueno,
Vámonos del lado del izquierdo, de los ventrículos izquierdos. Ahí tenemos cómo es ventrículo izquierdo posterior. Vamos primero con el posterior. Entonces, aquí va a haber una vena y pues es fácil de identificarla porque es una vena posterior ventricular izquierda. No hay mucha complejidad ahí porque ahí vemos cómo es su origen y cómo llega aquí. Ahora, esta vena posterior ventricular izquierda puede tener dos rutas y ya depende mucho de la cantidad de personas que puedan ser las que tengan este sistema, porque hay unas que directamente lo drenan en el seno coronario y hay otras personas que lo drenan directamente en la coronaria mayor. Pero desde la coronaria mayor, obviamente, pues la terminación va a ser siempre en el seno coronario y ya del seno coronario vamos a terminar otra vez en la aurícula derecha. Y bueno, ahora vámonos con lo que sería el ventrículo izquierdo anterior. Y de la misma manera que el ventrículo derecho anterior como el izquierdo anterior, ahí va a haber una vena que se va a llamar vena ventricular anterior. Y esta vena ventricular anterior va a caer a la coronaria mayor, que como ya hemos dicho, la coronaria mayor va a terminar en el seno coronario y después del seno coronario va a llegar a la aurícula derecha. Entonces, en conclusión, podemos decir que la mayoría, bueno, todos los que son las partes de los ventrículos, pues siempre terminan en la aurícula derecha, como ya hemos dicho, a excepción de las venas que son que son las de Tevesio y que pasan directamente pues a la circulación sistémica. Ujú. Siguiente, Clarisa, por favor. La otra. Mira, regresa tantito en la imagen. Regresa tantito en la imagen. Ahí se ve, ¿no? Entonces, el seno coronario y las ventriculares posteriores. Ajá. Vean cómo recibe, o sea, se alcanzan a ver el borde del lado derecho aquí. Alcanzan a ver cómo vienen venas también de las aurículas. Entonces, algunas llegan al seno coronario. Y principalmente las ventriculares llegan al seno coronario. Acuérdense entonces, las de Galeno desembocan en la aurícula. Ahora sí, seguimos. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las venas pulmonares. Me voy a ir un poquito rápido porque ya tenemos muy poquito tiempo, pero si tienen dudas no pasa nada, me detienen y ya las contestamos. Entonces, pues ya sabemos que la sangre que la arteria pulmonar lleva a los pulmones para ser oxigenada es recogida por 4 venas pulmonares para regresar al corazón. Y no sé si han escuchado esta definición de arterias y venas que dice que las arterias ricas en oxígeno y las venas bajas en oxígeno, pues aquí nos damos cuenta que esa definición pues no puede ser correcta porque las venas pulmonares son muy ricas en oxígeno. De hecho, muchos libros las ponen de color rojo en vez de ponerlas de color azul porque pues son muy, muy ricas en oxígeno. Entonces, las venas pulmonares tienen su origen en los capilares que rodean a los alvéolos pulmonares y que también van a formar pues unas pequeñas venas perilobulares en donde a su vez van a desembocar las venas de los bronquiolos. Entonces pues estas venitas se reúnen y van a formar vasos de mayor calibre que van a correr como en intervalos que existen entre ramificaciones bronquiales. Entonces, de este modo, van a llegar al hilio del pulmón. El hilio del pulmón, aunque no hemos visto pulmón todavía, hay una impresión cardíaca en el pulmón y ahí hay como una depresión triangular. Y pues cuando se llega a esta depresión, se van a formar, en esta depresión se han formado 3 troncos venosos para el pulmón derecho y 2 troncos venosos para el pulmón izquierdo. Pues obviamente cada correspondiente a un tronco del lóbulo pulmonar. Entonces, pues siguiendo esta lógica, nosotros pensaríamos que hay 5 venas pulmonares, pero esto no es así, ya que el tronco superior y medio del pulmón derecho se van a unir y nos van a formar a un solo vaso, que es la vena superior derecha.
Entonces, pues así ya vamos a tener nuestras 4 venas pulmonares y las otras sí van a ser correspondientes a pues su lóbulo. Vamos a tener la vena superior derecha, la vena superior izquierda, la vena inferior derecha y la vena inferior izquierda. Entonces, pues ese es su origen. Ahora vamos a hablar como su trayecto, cuál es su recorrido. Las 4 venas pulmonares se van a dirigir transversalmente hacia adentro, pero las inferiores y las superiores van a tener como pues diferentes trayectos. Ahí vemos que las inferiores van a tener como un trayecto horizontal y las superiores uno oblicuo que va a ser hacia abajo y hacia adentro. La siguiente, por favor, Kadisha. Estas venas van a tener, poseen porciones intrapericárdicas y también extrapericárdicas. Entonces, las venas superiores en su porción extrapericárdica van a estar delante y abajo de sus arterias correspondientes. Ahorita tengo un dibujo más adelante que se los voy a enseñar, en donde se ve súper claro que están por delante y por abajo de la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha, que pues obviamente son correspondientes a estas venas. En su porción intrapericárdica van a estar pues situadas detrás de los grandes vasos, y esta es una relación muy importante que tienen, que es con la vena cava superior derecha y también con la arteria pulmonar a la izquierda. Por el lado izquierdo van a tener a la arteria pulmonar. Luego vamos a tener las inferiores, que por supuesto también tienen su porción intrapericárdica y también la extrapericárdica. En su porción intrapericárdica, pues van a estar por detrás de los atrios, y en su porción extrapericárdica por detrás de los bronquios. Pero también leí que podemos decir que estas venas pulmonares inferiores pasan entre las cavas, entre la cava superior y la inferior, podemos verlas como en medio. Entonces también se puede decir que pasan por en medio. También estas venas van a tener anastomosis con el sistema de la vena cava y con el plexo veno aórtico. Y estas anastomosis se van a dar, por ejemplo, el del sistema de la vena cava se va a dar por las venas bronquiales y las mediastínicas, y por el plexo venoso aórtico va a ser por las venas esofágicas, las mediastinas posteriores y las pericárdicas. Y pues obviamente ya sabemos que que todo este recorrido pues termina en el atrio izquierdo. Sin embargo, las derechas van a terminar pues más cerca del tabique interauricular, y las izquierdas también van a terminar cerca de la pared externa de la aurícula izquierda. Y pues sí, ese es todo el recorrido básicamente que hacen estas venas pulmonares para lograr hacer la circulación pulmonar. En enfermedades, la mayoría de las enfermedades que tienen que ver con estas venas son muy raras, pero hay una que vi que se repetía muchísimo, que es una cardiopatía congénita, que es comunicación anómala total de las venas pulmonares. Ahí puse la total, pero vi que también había una parcial. Entonces, básicamente esta enfermedad es un defecto cardíaco de nacimiento en donde la sangre oxigenada pues no vuelve de los pulmones al atrio izquierdo, que es a donde tiene que volver para que pues así vaya al ventrículo izquierdo, la válvula mitral, salga por la válvula aórtica, vaya a la aorta y pues se haga todo el recorrido. Eso no pasa en esta enfermedad. En lugar de esto, la sangre se vuelve al lado derecho, y pues esto provoca que la sangre oxigenada y la desoxigenada se combinen, y obviamente esto va a causar que el bebé reciba menos oxígeno en el cuerpo del que necesita. También vi que en esta enfermedad es muy usual que tengan una anomalía que se llama comunicación interauricular, que tienen como entre las aurículas un hoyo que hace que se comuniquen, y eso permita que el bebé sobreviva para que pues
la sangre desoxigenada pueda ir al lugar donde corresponde y la oxigenada pues también. Los bebés que tienen esta enfermedad usualmente presentan palpitaciones, pulso débil, cianosis, dificultades para comer y pues la única solución que hay es una operación en donde las venas pulmonares van a ser reconectadas al atrio izquierdo, que es a donde tienen que ir. Puedes poner la siguiente, Kadisha, a ver si pueden alcanzar a ver los dibujitos que les puse. Gracias. La imagen es del Quirós, entonces no se ve muy bien, pero si cierran sus ojitos así muy, muy bien, van a alcanzar a ver que ahí están las venas pulmonares y les dije que están delante y delante y debajo de sus arterias correspondientes y ahí pueden alcanzar a ver que dice arteria pulmonar izquierda y debajo está la vena pulmonar izquierda superior. Igual del otro lado está la arteria pulmonar derecha y también pueden ver la vena pulmonar derecha superior. También podemos ver las inferiores y la inferior izquierda. Y pues básicamente es ese el recorrido que hacen nuestras venas pulmonares para permitir que se dé esta circulación. Bueno, ya por último, enfermedades también que son más frecuentes y que sí afectan mucho las venas pulmonares son las insuficiencias cardíacas del lado izquierdo, casi siempre por una valvulopatía, ya sea aórtica o mitral. Eso hace que la sangre se vaya regresando, que vaya una sobrecarga y entonces eso puede generar que esas venas pulmonares estén teniendo más sangre de la que deberían y empiece a haber un proceso de edema. Entonces puede desencadenar también un edema pulmonar, ¿vale? No es como tal una anomalía anatómica, más bien es funcional, donde participan las venas pulmonares. Entiendo, muchas gracias, doctor. Muy bien, mami, muy bien. Entonces, ¿falta algo de venas? Creo que no. Bueno, pues entonces eso sería todo. No sé si la doctora. Aquí estoy, muy, muy gratificante escuchar tan brillantes exposiciones y tan buenas presentaciones. Solo recuerden que esa comunicación interauricular pues va a ser la persistencia del foramen oval, ¿no? O de la fosa oval que se formó. Y pues ya entendiendo la hemodinamia y gasto cardíaco van a entender un poquito más por qué se mantiene esa comunicación, ¿no? Para tratar de favorecer la vida, en este caso la perfusión de los órganos. Pero ya no los entretengo más, ya les dejamos bien poquito tiempo, era necesario para alcanzar a terminar y pues muchas gracias por haber participado y por haber aguantado tanto tiempo. Que tengan bonita tarde. Doctor Marcos, muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias a ustedes, doctores. Cualquier duda. Doctores. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Mucho, Dios me los pague. Hasta luego.